Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que esta presentación haya llamado su atención. La investigación se titula Predicción de gravedad de síntomas de estrés postraumático en mujeres violentadas por su pareja. Bien, soy Patricia Balcázar Nava. En esta investigación trabajamos 4 colegas, su servidora y la maestra Ana María Herrera Silva, la doctora Gloria Margarita Gurrola, el doctor Gustavo Mondragón Espinosa, que venimos de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad de Ixtlahuaca en México. En esta presentación, que versa sobre violencia hacia las mujeres, la Organización Mundial de la Salud da la definición de violencia como el uso de la fuerza física o del poder que va dirigido contra uno, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad, que tiene la probabilidad de causar lesiones o bien que puede causar incluso la muerte, que puede generar privaciones o trastornos del desarrollo. La Organización Mundial de la Salud divide la violencia en 3 grandes grupos. La violencia que va dirigida hacia uno mismo, ahí tendríamos el comportamiento suicida o el autoabuso. La violencia de tipo colectiva, que incluye a 3 grandes áreas, la social, política y económica, y la violencia de tipo interpersonal, que es la que nos interesa en esta ponencia y que va dirigida hacia la comunidad, como en el caso de los entornos escolares, la violencia, el acoso sexual callejero y la violencia hacia la familia o hacia la pareja. ¿Qué llama la atención del fenómeno de la violencia contra la mujer? La Organización Mundial de la Salud indica que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja, y estos actos de violencia resultan en daño o severidad física, sexual, psicológica, que puede llegar incluso a la pérdida de la vida, a la privación de la libertad. Y bueno, se ha estudiado a últimas fechas esa violencia contra la mujer. En México, el Instituto Nacional de Estadística reporta en el 2020 que más de 2/3 de mujeres han sufrido violencia alguna vez en su vida. De las mujeres, un 40% han sufrido alguna vez violencia en su vida y esta se da en entornos familiares. En el 2016 este instituto decía que 25% ha sufrido en el último año y hacia el 2020 nos indicaba que la violencia hacia las mujeres se ha disparado producto del confinamiento por la COVID y por todo lo que a nivel económico, social y emocional se ha dado por este fenómeno. Los tipos más frecuentes de violencia hacia las mujeres en entornos familiares es la violencia de tipo física, que se refiere al uso de la fuerza para patear, empujar, causar lesiones, moretones con objetos punzocortantes, con un arma. La violencia de tipo económico, que tiene que ver con el control sobre los ingresos del hogar, dar menos dinero del que la mujer pudiera necesitar para cubrir necesidades básicas, tener un control de lo que se gasta. En el caso de la violencia psicológica, tiene que ver con todo ese daño emocional que se ocasiona por la constante desvirtuación y de exhibirla en público o en privado y hacer alusión a cuestiones físicas, de apariencia, desvirtuarla en relación a sus capacidades, lo cual va haciendo que la autoestima se lesione. Podemos tener estrés, ansiedad, depresión, desconfianza en sí misma y del entorno. Y bueno, todo un cuadro de desesperanza y de estrés
constante. Tendríamos también la violencia de tipo sexual, que se refiere al ejercicio de actos sexuales sin consentimiento de la mujer. Y finalmente la violencia de tipo patrimonial, en la cual la pareja controla las pertenencias de la mujer. ¿Por qué es tan importante el estudio de la violencia hacia la mujer? Porque se ha visto que las repercusiones de esta violencia, además de toda la gama de daños físicos, por ejemplo, traumatismos, golpes, moretones, fracturas, ingresos al hospital por cuadros de violencia física, pues también tienen que ver con reportes de enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza, migrañas y todos los cuadros médicos que en muchas ocasiones no están explicados mejor por entidades orgánicas, sino por cuestiones psicológicas. Se pueden dar autolesiones o el suicidio. También pueden existir embarazos no deseados, problemas con el abuso de alcohol, de tabaco, de drogas, que de alguna forma ayuden a mitigar el dolor psicológico que la violencia produce en estas mujeres. También podemos tener infecciones de transmisión sexual como el VIH o algunas enfermedades que son transmitidas de la pareja hacia la mujer. Y bueno, algo que nos interesa aquí son los trastornos de ansiedad o depresión y todos los cuadros de estrés postraumático que un entorno violento puede ocasionar. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue ver de qué manera los síntomas de trastorno de estrés postraumático podrían explicarse a partir de algunos indicadores psicológicos y a partir de algunas variables sociodemográficas en mujeres que se corroboró que estaban viviendo en una relación de pareja violenta. Para tal efecto, se trabajó con una muestra de 30 mujeres. Estas mujeres acudían a consulta a un hospital público de concentración de la zona central de México, un hospital de tercer nivel que da atención de especialidades y que tras ser valoradas por el médico se determinó que en ese momento habían sufrido violencia recientemente. La edad de estas mujeres estuvo en el rango entre los 18 y los 61 años, con un tiempo de relación que iban desde 1 hasta 36 años, todas con hijos, con un rango desde la que reportó un hijo hasta la que reportó 11 hijos. Para poder recopilar la información y para poder someter las variables a estudio, se aplicaron diferentes pruebas psicológicas, una que recopila variables sociodemográficas, una prueba que evalúa apoyo familiar y apoyo de amigos, otra escala que evaluaba el grado de inadaptación, otra que evalúa el nivel de distrés, una más que recopila la gravedad de síntomas derivados de estrés postraumático, otra que evaluaba si había violencia y el tipo de violencia, así como el índice de severidad de la violencia que ellas percibían, y finalmente otra que veía si existía resiliencia o no. Para tal efecto, la manera como se acopió la información y que seguimos el protocolo de investigación es que uno de los investigadores estaba haciendo prácticas y servicio social dentro del hospital. Él fue la persona de contacto y sometimos el protocolo de investigación ante el Comité de Ética y de Investigación. Una vez que fue aceptado, se aplicaron los instrumentos de manera individual, toda vez que el médico informaba al área de psicología que había detectado que esa mujer estaba viviendo violencia en su pareja. Se aplicaron las pruebas de manera individual. El psicólogo estuvo presente durante la aplicación para
resolver cualquier duda o dificultad para entender las preguntas. Una vez que los instrumentos se aplicaron en una sola sesión, se recolectaron, se procesaron utilizando el programa SPSS versión 23 y se aplicó una regresión lineal múltiple por pasos sucesivos para poder probar el modelo e identificar aquellas variables independientes que explicaran la gravedad de los síntomas de estrés. Estos resultados los tenemos en esta diapositiva, que nos indican que la gravedad de los síntomas de estrés se explica a través de 3 variables. De todas las variables de tipo psicológico que incluyeron apoyo familiar, apoyo de amigos, el grado de adaptación, el distrés, el tipo de violencia y todas las que ya les platiqué antes, además de las variables sociodemográficas. Solo 3 variables son las que resultaron de este análisis de regresión lineal. La primera variable, que es la variable de ansiedad y que tiene una beta de 0.60 con un valor positivo. La segunda variable, que es el índice de severidad de la violencia, con una beta de 0.30 a un nivel de significancia de 0.02. Y la variable de depresión, que también tiene un valor positivo y con una beta de 0.24. En su conjunto, estas 3 variables nos explican el 73.2% la gravedad de los síntomas del estrés. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, después de analizar los resultados y de visualizar el fenómeno a la luz de lo que están viviendo ellas, lo que podemos concluir es que de todas las condiciones sociodemográficas entre edad, tiempo de permanencia en la relación, el tipo de violencia que estas mujeres reportan, la severidad de la violencia, si están deprimidas o no, si hay estrés o no, y todas esas condiciones sociodemográficas, pues las 3 variables que nos explican esta condición de la severidad de estrés postraumático son estas 3 variables que ya les expliqué anteriormente, lo cual de alguna forma suponemos que tiene que ver con la situación actual de estas mujeres. Estas mujeres no acudían a levantar una denuncia ni a intentar dejar la relación de pareja, simplemente se trasladaban al hospital para atender los golpes o para atender las lesiones de tipo médico que ellas querían que se atendieran, y de ninguna manera tenían la motivación de dejar la relación de pareja. Eso quizá de alguna forma marque por qué se encontraron estas 3 variables, lo cual indica que el cuadro de estrés postraumático está explicado por una constante depresión que, de acuerdo con la teoría, pues son de los efectos psicológicos que encontramos en estas mujeres que han sufrido agresión por parte de su pareja de manera continuada. También tendríamos que la gravedad que ellas perciben de esta violencia es algo que de alguna forma abona esta situación de estrés. Y bueno, el sentir esos síntomas o esos rasgos de ansiedad también nos permiten explicar el cuadro de estrés postraumático. El hecho de ser visibilizadas y de que podamos reportar estos hallazgos puede ser una contribución importante para tratar de ayudar a entender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Bien, les agradezco la atención a esta presentación y les dejo mis datos de contacto por si alguien estuviese interesado en platicar más al respecto de este tema. Muchísimas gracias.